alguien me sorprendió con una pregunta que no me esperaba, ¿no? Y que ciertamente me suscita el interés por responder a un tema que es más amplio, que es el tema del perdón cristiano. Esta persona me preguntaba una cuestión que aparentemente es puramente verbal. En el Padre Nuestro, cuando nosotros decimos, y perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ese perdonamos es un pasado perfecto, es decir, se refiere a los que hemos perdonado, o se refiere al atemporal, es decir, como nosotros perdonamos siempre, perdonamos en otro momento, o por decirlo de forma imperativa, debemos perdonar, perdona, ¿no? La respuesta es que se refiere al deber del cristiano de perdonar siempre, ¿no? Si lo tomamos del latín, lo que dice el Padre Nuestro en esa parte, dimite nos debita nostra, ¿no? O sea, retíranos la deuda, ¿no? Perdona nuestras deudas, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, como nosotros perdonamos a los que nos deben, a los que tienen una deuda con nosotros, tienen algo pendiente con nosotros. Y ese es un perdonamos como un compromiso constante. ¿Eso qué cosa quiere decir? Quiere decir que el cristiano, cuando reza el Padre Nuestro, se compromete a perdonar. Y a perdonar siempre y en toda circunstancia. Tanto cuanto quiere el perdón de Dios. Es decir, si es que un cristiano quiere ser perdonado por Dios, tiene que perdonar. Dios, por si acaso, no condiciona el perdón. Su perdón no está condicionado. Pero el alma de la persona se queda cerrada al perdón de Dios si es que esa alma no perdona. Entonces, una persona que le ha hecho daño a otra y se siente mal de haberle hecho daño, moralmente se siente mal y le pide perdón a Dios, pero no le pide perdón a esa persona, entonces esta persona no está abriéndose a Dios. Peor todavía, cuando alguien quiere el perdón de Dios por una cosa, pero no está dispuesta a perdonar a otra persona que le ofendió por totalmente otra, tampoco tiene la capacidad de abrirse al perdón de Dios. Lo desea, como todos lo deseamos, lo busca, como todos lo buscamos, lo pide, lo solicita, pero no tiene el corazón dispuesto. Simplemente no tiene el corazón dispuesto. Es como los fariseos que nos habla el Evangelio, que le preguntaban a Jesús, dilo directamente, ¿tú eres el Mesías? No le estaban preguntando para si es que Él es el Mesías, lo vamos a proclamar como Mesías, lo vamos a reverenciar, lo vamos a escuchar, lo vamos a adorar y reconocer como Mesías. Le estaban preguntando para que dijera yo sí soy el Mesías y agarrarlo a palos y condenarlo como finalmente lo terminaron condenando. Entonces, el perdón cristiano es difícil, hermanos, es dificilísimo, pero Jesús lo indica a todo lo largo del Evangelio, no solamente cuando nos enseña el Padre Nuestro, nos lo enseña cuando dice ¿qué mérito tiene que nosotros amemos a los que nos aman? El mérito del cristiano es amar a los enemigos, es decir, a los que nos odian. ¿Y cómo sabemos que alguien nos odia? Porque habla mal de nosotros, porque nos hace mal, porque nos hace daño. A ese tenemos que amar y a esa persona tenemos que desearle lo mejor, tenemos que desearle la salvación, tenemos que perdonar. Y esto no es fácil. El Señor Jesucristo nos dice, cuando te golpeen en una mejilla, pon la otra. Esto nosotros lo sabemos, la sabemos porque es una enseñanza tan revolucionaria y tan radical que incluso la gente que no conoce el Evangelio, que no lee la Biblia, conoce la expresión pon la otra mejilla, ¿no? Porque es tan radical, tan central al cristianismo que es un tema inevitable. Pero imagínense el hábito cristiano, el hábito de perdón, el hábito de amor que hay que generar para poder poner la otra mejilla inmediatamente. Hago una pequeña aclaración acá, porque hay alguna gente que se escandaliza o se ofende y cree que yo no practico el perdón cristiano cuando critico duramente a quienes atacan a la iglesia. Esto es distinto, hermanos. El Señor Jesús también criticó durísimamente a quienes distorsionaban la fe. Nuestra tarea, especialmente la de algunos de nosotros, a quienes el Señor
ha llamado a que realicemos nuestra vocación en la defensa de la fe, tenemos que mantener esta postura firme de defensa de la fe. Pero eso no significa y no se opone para nada a la naturaleza del perdón. El perdón significa que borro todo lo que la otra persona me ha hecho y la amo como si esa persona, en vez de haberme hecho un mal, me hubiera hecho un bien. Así de radical es el perdón cristiano. Y en ese perdón cristiano lo que nosotros estamos haciendo es imitar, replicar, encarnar en nosotros, mejor todavía, el perdón del Señor. Y de ahí la belleza y la perfección y la radicalidad de la oración que Jesús nos enseñó. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que de tu perdón, que tanto ansiamos, que necesitamos todo el tiempo porque somos pecadores, que de tu perdón se derrame el perdón que nosotros tenemos que aprender a utilizar. Ese perdón que es como el que el Señor nos da, como el del padre del hijo pródigo. Ese perdón que no tiene peros, no tiene peros. Y eso es justamente uno de los signos del perdón. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hacemos la farsa del perdón? Ok, te perdono. Está bien, te perdono. Oye, pero te pido perdón, ¿no? Y veo que todavía estás enojado. Sí, no, yo te perdono. Yo perdono, pero no olvido. No existe frase más falsamente cristiana, más anticristiana que esa frase. Porque miren, hermanos, por lo menos en una persona que dice, ¿sabes qué? No me da el corazón para perdonarte, soy demasiado malo. Tengo un corazón demasiado feroz. Y no me da para perdonarte. Ok, trágico, cierto, pero por lo menos honesto. Y no digo que eso sea un ideal, pero por lo menos está la sinceridad del que reconoce que por ahora no puede perdonar y que tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano que le corresponde hacerlo para perdonar. Pero el que dice perdono pero no olvido, perdono pero que quede en claro que me has dejado una herida muy profunda, perdono pero no voy a confiar en ti de ahora en adelante, eso no es perdón. Eso no es perdón. Y a veces efectivamente a un padre o a una madre le corresponde para poder enseñar al hijo, castigarlo. Pero ese castigo es medicina y es terapia. Es para la sanación de la persona. No es una venganza. No es cobrarle el mal que hizo. Y por eso es que el perdón cristiano es tan radical y es tal cual está expresado en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que tengas un buen día.